Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Vamos a orar para que sea el Señor Dios Todopoderoso guiándonos en esta mañana, sea su Espíritu Santo mostrándonos lo que Él quiere que nosotros entendamos. Amén. Señor Dios, invocamos tu nombre en este lugar. Porque los que invocan tu nombre tienen respuesta, Señor. Es tu presencia la que necesitamos. Es tu palabra la que necesitamos. Es tu fuerza, Señor, la que nos puede llevar hasta el final del sendero. Eres tú la razón por la cual estamos en este lugar en la mañana de hoy. Eres tú el único digno, el único verdadero. Oh, en el nombre de Jesús queremos darte gloria, Señor. En el nombre de Jesús queremos exaltarte. En el nombre de Jesús queremos glorificarte, Padre, porque tú mereces ser glorificado. A ti, precioso Rey, te decimos, qué hermoso eres, Jesús. Qué Rey hay como tú que haya dado su vida por sus súbditos. Unos súbditos rebeldes, unos súbditos traicioneros, unos súbditos que querían quitarte el mismo trono. ¿Quién como tú, precioso Espíritu Santo de Dios, que nos iluminas y nos muestras, nos revelas a Cristo desde el cielo? Nos revelas a nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Si no fuera por tu obrar, Espíritu Santo de Dios, estaríamos metidos en legalismos, en religiones, Señor, que no sirven para nada, no tienen poder para salvar de la condenación que viene. En el nombre de Jesús, hoy venimos a decirte, Señor, qué grande eres. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me des fuerza para predicar este mensaje. Señor Dios, toma control de mis pulmones en la mañana de hoy. Y permite, Señor, también que allá en Santa Marta, Señor, a sus hermanos que han viajado para llevar tu palabra, Señor, les des fortaleza, les bendigas. En el nombre de Jesús, especialmente a Jorge y a Lice, les des fuerza el día de hoy, Señor. Grande, grande y temible eres, Dios. Poderoso, ¿quién como tú? ¿Quién puede, Señor, aconsejarte? ¿Quién ha conocido tu mente para hacerlo? Que todo lo que hablemos sea tu palabra y solo tu palabra, Dios, porque no necesitamos otra cosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, vamos a la palabra del Señor, al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés está justo después de Proverbios. Eclesiastés en el capítulo 9. Eclesiastés 9, cuando lo tengas me das un fuerte amén. Versículo 12, Eclesiastés 9, 12. Los estoy esperando. Dice la palabra del Señor: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Esta semana ha sido una semana bien difícil. Ha sido una semana en la que hemos estado como congregación viviendo momentos difíciles en muchos ámbitos, en muchas circunstancias. Particularmente en mi propio caso, pues haber estado en Bogotá en la cirugía, esa tercera cirugía fue más difícil, fue más complicada que la anterior. Y estando en medio de eso, estamos lamentando la pérdida del bebé de Jorge Lisset, que es algo que nos entristece, y la palabra dice que debemos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Así que todas las expectativas, todos los sueños, todo lo que se tenía en ese momento queda truncado, queda frustrado. Veníamos orando también por Alejandro, veníamos orando por él también y bueno, habíamos escuchado algunos reportes de mejoría y sin embargo el Señor decidió llevárselo. Y precisamente el día que me informaron de la muerte del bebé de Jorgito y Lisset, dice, me da el Señor esta palabra: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Nosotros, hombres mortales, no tenemos potestad
para predecir, no tenemos el poder para predecir cuándo vendrán los tiempos difíciles. Vivimos nuestra vida como si todo estuviera asegurado. Vivimos nuestra vida de una manera ligera. Vivimos nuestra vida como si lo que hoy tenemos siempre lo fuésemos a tener. Damos por sentadas todas las cosas y la razón por la cual lo hacemos es porque creemos en el fondo la mentira que creyeron Adán y Eva de que somos dioses y que nosotros decidimos lo que sucede con nuestras vidas. Hoy hay muchos hermanos en la iglesia infectados, no con el virus del Zika, no con el dengue, no con el chikungunya, sino infectados con la mentira de que podemos controlar nuestro destino y no hay algo más alejado de la realidad. Tú y yo no podemos controlar nuestro destino. Tú y yo dependemos de aquel que guía nuestras vidas. Amén. La gente no puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. La palabra dice que no podemos predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, pero al mismo tiempo nos está diciendo que vendrán tiempos difíciles. Hay una cosa que tenemos que tener por segura y es que vendrán tiempos difíciles. Eso puede que no suene agradable, esto puede que no suene motivador, no es lo que muchos querremos escuchar, pero es la verdad. Lo que no tenemos certeza es cuándo serán esos tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles llegarán. Hace 8 días que no estuve con ustedes, estuvimos empezando el primer servicio en la ciudad de Santa Marta. Estábamos con Jorge Liced y estábamos proponiendo nombres, porque se acaban de enterar que era un niño. Hace 8 días estábamos haciendo eso. ¿Ustedes qué nombre proponen? Y uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Yo siempre propongo mis nombres bíblicos, Nahum, Erasto, en fin. Pero hace 8 días estábamos en eso. Terminamos el servicio, fuimos a cenar, a compartir un almuerzo luego de esto. Y en toda la semana estuvimos hablando, pendientes de las cosas. Y hoy ya no está el bebé. En ese momento ninguno de nosotros sabía que vendría un tiempo difícil menos de una semana después. Estábamos pensando en nombres, estábamos acariciando el bebé en el vientre, lo estábamos sintiendo. Yo puse mis manos sobre el vientre de Eliseo y le dije, mira cómo se mueve, qué tremendo este bebé, cómo es de activo. Y 4 días después ya no estaba con nosotros. Los hombres no podemos predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Veníamos orando mucho por Juan Alejandro, el niño de 4 años que falleció también. Y de hecho veía la publicación del Heraldo, porque salió en el periódico. Y el día anterior la mamá había publicado, el Señor está haciendo una obra, hemos visto milagros, hemos visto la gloria del Señor, iba sanándose, y al otro día el Señor se lo llevó. Justo cuando se pensaba que ya iba a salir al otro lado, en ese momento el Señor toma una decisión diferente y las cosas no salen como nosotros estábamos esperando. ¿Qué Dios? Puede ser la pregunta que algunos de ustedes estén haciendo. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Dice a continuación, como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Tú no estás exento de eso. Yo no estoy exento de eso. Tragedias repentinas. Tal vez la muerte de un niño nos asombre mucho más, pero hay muchas tragedias por las cuales quedamos atrapados repentinamente. Puede ser la partida de otro ser querido. Lo que pasa es que estamos como más acostumbrados a pensar, bueno, era el abuelo, entonces es normal que el abuelo se vaya, pero cuando es un niño como que nos estremece, nos hace pensar un poco más en la fragilidad de esta vida, en que realmente no tenemos nada asegurado aquí. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de la salud, pueden venir tantas cosas que en un momento vamos caminando y pensamos que todo está bien y en un segundo la vida nos cambia. En un segundo la vida dio un vuelco y dio un giro totalmente inesperado. Es importante que tú y yo tengamos claro esto porque está dentro del plan del Señor. A veces pensamos, en ocasiones pensamos que todo se salió de control. No es cierto. Nada se ha salido del control del Señor. Esto hace parte de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y lo que tú y yo debemos hacer en este momento es lo que hicieron Jorge y Lisset cuando hablé con ellos en el momento que me dio la noticia. ¿Cómo estás? Y dijo, el Señor es bueno, Juan.
Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es santo y soberano. Y hoy Jorge está sirviendo en Santa Marta. Muchos a veces perdemos dinero y ya no queremos saber más de Dios. Pero hoy Jorgito, acabando de perder a su hijo, está en Santa Marta sirviéndole al Señor, porque Dios es digno. Amén. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, pero también por lo que vamos a estudiar a continuación el día de hoy. Vamos al libro de Números. En esta serie de estudio del Éxodo, ya no sé Éxodo qué vamos, pero sé que es Éxodo todavía. Éxodo 30 y algo. Allá ustedes tienen la referencia. Números capítulo 12. Números 12. Todavía escucho páginas. Números 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Miriam y Aarón eran hermanos de Moisés. Miriam es precisamente la mujer que cuando era niña fue utilizada por el Señor para estar siguiendo la canasta donde Moisés había sido puesto por su madre cuando tratando de evadir el decreto del faraón de que todo niño hebreo que naciera debía ser asesinado. Lo ponen en la ribera del río Nilo y Miriam va siguiendo el canasto, va siguiendo la cuna que fabricaron allí de cerca. Y en ese momento, cuando la hija del faraón toma la canasta y se da cuenta que hay un niño dentro de ella, Miriam valientemente se acerca y le ofrece a la hija del faraón conseguirle una nodriza hebrea para que pudiera amamantar al niño. Y de esa manera la propia mamá de Moisés fue la encargada de amamantar a su hijo por encima del decreto del faraón. Es esta Miriam. Era una mujer que creía, si uno estudia la palabra, en lo que Dios iba a hacer. Creía en que Dios liberaría realmente al pueblo de Israel. Y tal vez, solo digo tal vez, Miriam había tal vez recibido revelación de parte del Señor de que Moisés era ese niño elegido y valía la pena correr el riesgo por salvar la vida de Moisés. Ahora esta misma Miriam, cuando Moisés regresa después de 40 años de haber huido, Moisés vivió 40 años en Egipto, fue criado como hijo de la hija del faraón, dice la escritura, mata a un egipcio, huye al desierto de Madián, está 40 años allá y cuando regresa, Miriam es una de las mujeres que ayuda en el proceso en que los ancianos de Israel, los líderes de Israel, aún esclavos, creyeran y aceptaran que Dios iba a utilizar a Moisés. Es esta misma Miriam la que vemos acá criticando a Moisés. Aarón era el hermano mayor de Moisés también, el hermano que Dios seleccionó cuando Moisés es llamado por el Señor en el medio del desierto, en el corazón del desierto. Díganme paciencia hoy. Cuando el Señor se aparece frente a él en la zarza ardiente y Moisés comienza a buscar excusas y Señor, yo no quiero, Señor, yo no sé hablar. El Señor dice, ahí está tu hermano que ya ha salido a buscarte. Es decir, Aarón era un hombre que también tenía comunión con el Señor. Dios le habla a Aarón, Aarón sale a encontrarse con Moisés y Aarón se convirtió en el profeta de Moisés. Es una cosa que tenemos que comprender, dice el Señor a Moisés. Yo te hablaré a ti, tú serás mi profeta, tú le hablarás a Aarón y él será tu profeta, él será el que le hablará al pueblo en nombre tuyo, porque Moisés era tardo para hablar, era tartamudo de acuerdo al texto. Es este Aarón que estuvo al lado de Moisés en tantas cosas, el que también se levanta a criticar a Moisés. La razón, dice aquí, es que Moisés, porque se había casado con una cusita era una etíope de la tribu de Cush. No tenemos certeza, quiero ser claro en esto, porque alguno puede estar pensando en armar su película extraña. No tenemos certeza si es que había muerto Séfora, la esposa con la que Moisés se casó en Madián, o si estaban refiriendo y se había casado con otra mujer que no era la tribu de Israel, o si estaban haciendo referencia a la misma Séfora. No tenemos certeza en ese sentido. El caso es que Moisés estaba casado con una mujer que no hacía parte de la tribu de Israel. Eso es algo que tenemos que tener claro acá. Dice que lo criticaron por esto y dijeron,
¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Ellos no dicen, mira Moisés, tenemos que arreglar este problema. Quiero que entiendas lo que Dios está diciendo acá. Porque Moisés era el hombre que Dios había escogido para guiar a su pueblo. Estaba casado con una mujer que no era parte de la tribu, era algo que no estaba permitido por el Señor. Moisés huyó, Moisés mató, Moisés hizo muchas cosas y viene a representarnos a nosotros que hemos hecho muchas cosas malas en el pasado y sin embargo Dios nos ha llamado y sin embargo Dios nos ha aceptado. Amén. Ahora, uno podría leer el texto inicialmente y pensar, bueno, Aarón y Miriam tenían razón, pero lo que vemos acá es que Aarón y Miriam no exhortaron a Moisés. Aarón y Miriam criticaron a Moisés. Y hay una diferencia muy grande, bíblicamente hablando, entre la murmuración, entre la crítica y la exhortación. Dile al que está a tu lado, no critiques, exhorta. El texto no nos está llamando a justificar lo malo que puso Moisés. No nos está llamando a decir, bueno, Moisés se casó con una cosita, entonces algún soltero aquí y yo, ¿por qué no? Si Moisés se casó con una que no era del pueblo, yo, ¿por qué no puedo buscar una en las otras carpas, en las otras tribus? ¿Por qué no puedo salirme de lo que Dios ha dicho? El Señor no está justificando, pero como te vas a dar cuenta, lo que Moisés hizo terminó pasando a un segundo plano y lo que se puso de relevancia fue la actitud pecaminosa, la actitud rebelde, la actitud egoísta que tuvieron Miriam y Aarón. Criticaron a Moisés y cuando hablan a criticar no dicen, oye, ¿cómo es posible que Moisés se case? Moisés, mira, ¿por qué te casaste con esta mujer? Vamos a asumir que no fue Séfora, que Séfora había muerto y Moisés se volvió a casar en el desierto, aunque es poco probable realmente, pero pensemos en eso. Ellos no se enfocan en decir, Moisés, tienes que dar ejemplo. Moisés, no está bien. Moisés deshace el matrimonio. Ellos lo que vienen a decir es, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Es decir, ¿por qué tenemos que seguir a este hombre? ¿Por qué tenemos que obedecer a este hombre si finalmente nosotros también tenemos revelación de parte de Dios? Si finalmente nosotros también en algún momento hemos sido utilizados por Dios para guiar al pueblo. Es decir, lo que estaban atacando Miriam y Aarón no era el pecado de Moisés, sino estaban atacando la posición de Moisés y estaban mostrando su deseo de usurpar lo que Dios le había entregado a Moisés. Ahora tienes que entender que Moisés estaba allí no porque quisiera, de hecho, como lo hemos estudiado, Moisés intentó por todos medios huirle a esa posición. Moisés no era un hombre amante del liderazgo. Moisés no era un hombre que quería estar señoreando sobre el pueblo de Dios. Moisés lo último que quería era estar ahí. Moisés se encontraba liderando al pueblo del Señor en medio del Éxodo única y exclusivamente por obediencia y temor a Dios. Eso nos lo muestra la Escritura con toda claridad. Y sin embargo, esta parejita de hermanos mayores de Moisés son los que se levantan a atacar el liderazgo de Moisés y cuando dicen, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Están diciendo, oye, yo también puedo guiar. Yo también puedo liderar. Yo también puedo hacer. Y te voy a decir, nunca, escúchame bien, nunca se ha tratado de nuestra capacidad. En muchos lugares, el día de hoy las mujeres están predicando. Es que lo hacen muy bien, eso no está en duda. Pero es que no se trata de lo que se pueda, se trata de lo que se debe. Voy a volver a repetirlo. No se trata de lo que se pueda, se trata de lo que se debe. Muchas mujeres cristianas están dejando a sus hijos al cuidado de nanas, están dejando a sus hijos al cuidado de la abuela, están dejando a sus hijos al cuidado del colegio y son grandes ejecutivas en el mundo. Y uno dice, tremendo, qué mujeres tan tremendas, qué capacidad. Sí, qué capacidad, pero no deben estar allá, deben estar en su casa. Porque no es lo que se pueda, es lo que se debe. Yo tengo la capacidad, así esté gordito, tengo la capacidad de serle infiel a mi esposa.
pero no debo. Todos los ingresos de la iglesia pasan por mis manos. Yo tengo el poder, tengo la capacidad de embolsillármelos, pero no debo. Adán y Eva tenían la capacidad de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no debían. Comieron y aquí estamos. No se trata de la capacidad, lo que ellos están enfocándose es precisamente en lo que la iglesia el día de hoy se enfoca, un evangelio centrado en el hombre, un evangelio centrado en la capacidad del hombre, muchos pensando en que somos campeones y por eso Dios nos eligió. Todavía muchos se creen el cuento de que todos somos campeones porque nuestro espermatozoide ganó la carrera, no seas iluso. Tú no estabas en ninguna carrera, Dios te eligió a ti, simplemente. Usó el espermatozoide de tu padre porque simplemente tomó un ingrediente para hacerlo, pero él fue el que creó. No eres un campeón, Dios vino a buscar perdedores, de hecho, porque la palabra pecar en el original significa errar el blanco. Ese es el significado de la palabra pecar. El pecador, por definición de diccionario, significa un perdedor. El que falla el blanco es el que pierde. Así que realmente todos los hombres no somos campeones, somos ¿qué? Perdedores. Eso es lo maravilloso del evangelio. Dios no vino por campeones, Dios vino por gente como tú y como yo, perdedores. Perdedores natos. Por definición, pecadores. Como dice el salmista, en iniquidad me concibió mi madre, en maldades del vientre. Tú tienes que comprender esto. Porque allí es donde el enemigo está atacando. ¿A dónde fue Satanás a hablarle a Eva y a Adán en el jardín del Edén? Tu capacidad, tu potencial. Tú puedes llegar a ser como Dios. No, hermanos. No podemos pensar de esa manera. Ahora bien, podrás decir, ¿eso qué tiene que ver con nosotros aquí como iglesia? Vamos a ver todo lo que tiene que ver. Y el Señor los oyó. Dile que está a tu lado, el Señor los oyó. Wow, esto es tremendo. El Señor los oyó. No importa qué tanto bajes la voz. No importa qué tanto puedas susurrar. ¿Alguna vez has susurrado? Espérate, cuidado. El Señor te está oyendo. No importa que has esperado a que se hayan dormido tus hijos, a que se hayan apagado todas las luces, a que sea la 1 de la mañana, ya no hay nadie despierto, ahora sí ven te cuento, para que nadie sepa. Dios sabe. Dios oyó. Es lo que está sucediendo, es lo que está diciendo la Escritura. Miriam junto con Aarón se acercan a criticar. ¿Acaso el Señor habla solo a través de Moisés? ¿Por qué Moisés viene a querer seguir señoreando? ¿Por qué Moisés es el líder? ¿Acaso yo no puedo liderar? Y Dios oyó. Quiero que entiendas que Moisés no fue con quejas delante del Señor. Dios oyó. Tú y yo tenemos que entender esto. Porque aún tus pensamientos, aquellos pensamientos que ni siquiera mi esposa conoce que yo tengo, aquellos deseos que ni siquiera mi esposa sabe que yo tengo, Dios los conoce. El pensamiento más fugaz que tú contemplas en el día, Dios lo escuchó. Dios oyó. Versículo 3. Ahora bien, dile al que está a tu lado, ahora bien. Ese ahora bien viene a ser un cambio. Es decir, Moisés es acusado, Moisés es atacado, Moisés le dice es que se casó con una cosita, pero comienzan a criticar su liderazgo y dice el Señor, ahora bien, y viene a decir, mira, pero a pesar de lo que están diciendo de Moisés, a pesar de las críticas, de la murmuración en contra de Moisés, dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, el original es muy manso, muy manso, muy manso, el que está a tu lado, Moisés era manso. Ayúdame allá, Nelson. Muy manso. Dice que era más que cualquier otra persona en la tierra. El original dice que era el hombre más manso sobre toda la tierra.
Pero la palabra manso, muchos lo han interpretado con ser menso. Dile, manso, no menso. Manso, no menso. Son dos cosas diferentes. La palabra manso y la palabra humilde se han malinterpretado en nuestro tiempo. La humildad la hemos asociado con la falta de recursos económicos. Y muchas de las personas que yo conozco, y lo he repetido muchas veces desde esta plataforma, más orgullosas que he conocido son gente muy pobre. Gente muy pobre, gente viviendo en casas de cartón y son extremadamente orgullosos. La humildad de la que está hablando la palabra tiene que ver con dos cosas. La primera, el pensar de los demás como alguien que son mejor que yo. Humildad hace referencia a que yo pienso que todos ustedes son mejores que yo pienso que cualquiera de ustedes podría estar aquí haciendo un mejor papel que el que estoy haciendo yo en el día de hoy. Eso es lo que Moisés decía: Señor, envía a cualquier otro. Cualquiera, Señor, que tú escojas va a ser lo mejor que yo. Y precisamente por eso Dios lo coge a él. Porque es necesario que no pensemos de nosotros más de lo que verdaderamente somos. Hoy el mundo vive enseñándonos, y la iglesia se la ha pasado enseñándonos que tenemos que tener buena autoestima. De acuerdo a la palabra, lo que a nosotros nos sobra es autoestima. Nos creemos demasiado especiales. Nos creemos demasiado importantes. Y la Biblia dice, no lo eres. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído. No eres tan importante. No eres tan especial. No eres tan como te crees. Eres menos, de hecho. Pero también la humildad y la mansedumbre, que de hecho es la misma que toma el Señor en el sermón de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, hace referencia a un caballo. El original en griego es praus. Alguna vez predicamos un mensaje aquí sobre eso. Praus, que significa o hace referencia a caballos pura sangre, no un caballito, un pura sangre, un caballo, un potro salvaje que llega a estar completamente domado por el amo, y es un caballo que solo se mueve a la orden de su jinete. Puede estar en medio del combate más grande y vienen las flechas y las jabalinas, como dicen Job, que se burla el caballo de eso, pero si el jinete no da la orden, el caballo no se mueve. Eso es praus. Esos caballos eran los más buscados, eran los más costosos, eran los más deseados, porque era un caballo que en medio de la batalla era seguro. No iba a dejar colgado al jinete, no iba a ver cuando venían, son demasiados enemigos y diera la media vuelta. No, ese caballo seguía mientras que el jinete le indicara que seguía. Y si el jinete decía nos detenemos, el caballo se detenía. Manso, es decir, completamente sometido. Moisés era un hombre completamente sometido a la voluntad de Dios. Moisés era profeta. ¿Y en qué fue manso Moisés? Porque alguno puede decir, bueno, pero Moisés finalmente le pegó a la roca cuando Dios le dijo que no. Moisés era hombre igual que tú y que yo, pecador. Amén. Pero era manso en el sentido en que todo lo que Dios le decía que transmitiera, Moisés fue escogido para guiar al pueblo y para comunicarle la ley de Dios al pueblo. Y Moisés guió al pueblo y le comunicó la ley de Dios al pueblo. Muchos otros defectos seguramente tenía. Muchos pecados seguramente cometía, pero en la tarea que Dios le había encomendado, Moisés era un hombre muy manso, es decir, no había otro que fuese tan manso como Moisés, en que Dios le decía, diles esto, y Moisés iba y decía esto. No había otro hombre al que atacaran tanto y que Moisés, en lugar de pedir condenación, lo que pedía era ¿qué? Sálvalos, Señor, restáuralos, perdónalos. Mucho de eso hace falta hoy en la iglesia. Versículo 4. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam. Ese así que significa que el Señor tiene en cuenta, mira todo lo que está pasando acá. Acusan a Moisés de haberse casado, murmuran, vuelvo a decir, critican. No hay exhortación, vuelvo a recordarte esto. Ahí es que murmuración, comentarios, chismes, frasecitas por acá, miraditas por allá. Murmuran en contra de Moisés. Quieren usurpar el liderazgo de Moisés. El Señor viene y dice, mira, es que Moisés es el hombre que más manso que yo he conocido. Es un hombre manso, es un hombre humilde. Así que el Señor, habiendo oído esto, los llama a los tres. Hay una cosa que tú y yo tenemos que entender, que siempre vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo.
siempre. Aún en ese momento Moisés se presentó delante del tribunal de Cristo. Iba a ser restituido, pero se presentó delante del tribunal de Cristo. Moisés, Aarón y Miriam, juntitos allí. Ahora, Dios ve la escena, dice que el Señor llamó de inmediato a Moisés, Aarón y a Miriam. Esto es importante que tú entiendas, porque no demoró el Señor la cuestión. El Señor no dijo, ay, pero yo para qué me complico ahorita con una murmuración, tenemos tantos problemas delante de nosotros. ¿Para qué me complico ahorita hablando, ay, es una necedad que tienen ahí, es una cosa infantil en sus corazones? ¿Por qué le damos tanta trascendencia? No, el Señor dice que de inmediato llamó a cuentas a estos 3 hombres. De inmediato. La murmuración es algo serio delante del Señor. De hecho, el título del mensaje de hoy es Éxodo parte 30 y algo, la murmuración. ¿Ok? Dile al que está a tu lado, no murmures. Los llamó de inmediato y les dijo 2 puntos. Vayan los 3 al tabernáculo. Está en signos de admiración. Es decir, que el Señor no lo dijo bonito. Lo dijo ¿cómo? Enérgico. Vayan para el tabernáculo, vayan y se presentan delante de mí, vayan a mi presencia inmediatamente. Es lo que está mostrando en la escritura. Y los 3 fueron allí. Yo no sé qué estaría pasando en ese momento por la cabeza o el corazón de Aarón, de Miriam. Si tal vez está diciendo, oh, mira, nos van a nombrar. Por fin el Señor se dio cuenta de este man. Por fin el Señor nos va a quitar el yugo de Moisés. Y vamos los 3, se presentaron los 3 allá, porque si los hubiera llamado solamente a ellos 2, de pronto pensarían, nos van a regañar, pero los llamaron ¿a quién? A los 3, y a los 3 les habló fuerte, y los llama a la tienda de reunión, al tabernáculo. Versículo 5, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Quiero que entiendas algo, no hay ninguna situación, no hay ninguna circunstancia que tú y yo vivamos que esté lejos de la presencia de Dios. Dios, el Dios al que servimos, no es un Dios distante. El Dios al que servimos no es un Dios ajeno. Y dice que descendió, es decir, que literalmente Dios bajó en la columna de nube para solucionar el problema. Si Dios descendió para atender el problema de una murmuración, ¿cómo no va a descender en ese momento en la casa de Jorge y Lisette para consolarlos? Porque es lo que Dios nos quiere mostrar. Si Él descendió para eso, va a descender para todo lo demás. Tenemos un Dios cercano. Por eso dice la palabra, ¿qué nación tiene un Dios como tú, cercano a su pueblo? No es un Dios lejano, es un Dios que está involucrado en lo que pasa en medio de su pueblo. Ahora muchos en este lugar y aún en otros lugares se han quejado de que el ministerio que estamos llevando en este lugar es un ministerio entrometido, de que nos metemos, de que preguntamos, de que llamamos, de que decimos, ven acá, no está bien lo que estás haciendo. Es muy sencillo. El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, desciende y se mete. No es ajeno. Para mí sería mucho más fácil dejarlos que ustedes hagan que se les antoje. Menos problemas para mí. Pero eso no es el modelo del pastor al que le sirvo. Dice a continuación, Aarón y Miriam llamó él. Aquí la cosa cambió. Ya no es Aarón, Miriam y Moisés. Ahora es ¿qué? Aarón y Miriam. Es terrible. En algún momento tú y yo escucharemos la voz del Señor. La pregunta que te debes hacer es, ¿la vas a escuchar para juicio o la vas a escuchar para vida eterna? Porque todos escucharemos nuestro nombre. Todos en algún momento seremos llamados a presentarnos delante del trono del Señor. ¿En qué actitud te van a llamar? Aarón y Miriam. Llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Esto es como de película, ¿no? Están los 3 ahí en la entrada del tabernáculo. Desciende la gloria del Señor. Ellos ya sabían que era el Señor porque el Señor acostumbraba a descender de esa manera cuando iba el Señor a hablar con Moisés. Aarón y Miriam escuchan el llamado y dan el paso al frente.
Nos separa. Porque es que siempre hay separación entre las ovejas y las cabras, entre los desobedientes y los obedientes, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quieras o no quieras, llegará el momento de la separación. Por eso el Señor nos prepara durante nuestra vida para acostumbrarnos a separarnos. Todavía nos negamos a separarnos, todavía queremos andar siempre en patota y decir todos somos iguales, pero no todos somos iguales. El Señor va a hacer separación. Lo dice la palabra del Señor hablando del juicio de las cabras y los cabritos. El Señor va a separar a los que son verdaderamente sus hijos y a los que simplemente eran religiosos aprovechándose del nombre de Cristo. El Señor va a separar a los obedientes y a los desobedientes de su pueblo Israel. Y el Señor va a separar a los que van para condenación y a los que van para vida eterna. Siempre hay separación. Ahorita nos vemos como una sola masa. Pero de aquí también el Señor separa. El Señor separa familias. El Señor separa compañeros de trabajo. Tú y yo hemos sido santificados, separados. Amén. Escuchen lo que voy a decir. Esto es fuerte. Porque ¿qué era lo que habían estado haciendo Aarón y Miriam? ¿Cuál era el pecado de ellos? Era la murmuración. Para murmurar se necesita ¿qué? Hablar. Y el Señor lo primero que les dice es ¿qué? Escuchen. Dejen de hablar tanto. Cierren la boca y más bien ¿qué? Escuchen. ¿Sabes por qué los murmuradores murmuran? Porque no pasan tiempo en la presencia de Dios. Si pasaran tiempo en oración, no tendrían tiempo para andar abriendo la boca diciendo sandeces. No tendrían tiempo para el chisme, no tendrían tiempo para murmurar. Por eso la palabra, hablando por ejemplo de las viudas, dice que se casen rápido, no sea que se vuelvan chismosas y entrometidas. Les sobra el tiempo y ¿qué se la pasan haciendo? Son las chismosas de la cuadra. Porque les sobra el tiempo. Cuando un hombre, una mujer no están constantemente en la presencia de Dios, va a ser más fácil que hablen. Y Dios dice, cállate y escúchame. Pero muchas veces vamos a orar y vamos únicamente a hablar. Tienes que callar en la presencia de Dios. Tienes que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? No está diciendo que escuches a Moisés. No está diciendo que me escuches a mí. Está diciendo que lo escuches a quién. A Él. ¿Y dónde lo escuchas, amado? Aquí. No está en los otros libros que venden en las librerías. No está en los devocionales para matrimonios, para solteros, para todo esto. Está aquí. Aquí. Aquí no hay pierde. Aquí no hay pierde. Amén. Si hubiera profetas entre ustedes, mira lo que dice el Señor. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Mira lo terrible con quien se habían metido. Ahora vuelvo a decirte, no dice el Señor confío porque es que Moisés no peca, no. Es lo mismo que se dice la palabra cuando dice Dios que en David encontró un hombre conforme a su corazón. Y podrías pensar como muchos que tratan de dañar el evangelio, dicen, pero entonces el Señor es un adúltero porque David adulteró. El Señor es un asesino porque David asesinó. El Señor le gusta emborrachar a la gente porque David emborrachó al esposo de Betsabé. No, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios en cuanto a lo que Dios le ordenaba como rey, que no lo hizo Saúl. Como rey, a Saúl Dios le ordenó acabar con todos los amalecitas y no lo hizo. Como rey, a través de Samuel le ordenó que esperara que Samuel llegara a presentar el holocausto y no lo hizo. Como rey, lo que Dios le decía a David, David lo hacía. Como profeta, como hombre que estaba guiando al pueblo, todo lo que Moisés recibía de parte de Dios, Moisés lo hacía. A eso se refiere, es el hombre de confianza. O sea, si hubieran más profetas, entre todos los profetas, porque es que él está completamente sometido a mí. Mi Juan no. Moisés sigue mis instrucciones al pie de la letra. Moisés le dice al pueblo lo que yo le digo que diga. Moisés es confiable.
Yo le hablo a él cara a cara. Ahora, cuando dice cara a cara, tienes que entender que el Señor está usando aquí una figura literaria, porque nadie ha visto jamás al Señor. Pero lo que decía el cara a cara es, yo tengo confianza, Él está en mi presencia, lo que estaba diciendo el Señor. Él está en mi presencia. Le hablo cara a cara, con claridad y no en acertijos. O sea, Moisés no tiene que, ¿qué quiso decir el Señor? No, el Señor a Moisés le decía, haz esto. No tenía que pasársela a Moisés en ayuno de 40, 80 días para ver qué significó ese sueño. No, el Señor a Moisés le hablaba con claridad. Le decía, le transmitía la ley de Dios con claridad. Amén. Él ve al Señor como Él es. Eso es muy importante. Él ve al Señor como Él es. ¿Qué significa esto? Que muchos profetas, ojo, muchos profetas no ven a Dios como Dios es. Muchos cristianos no ven a Dios como Dios es. Moisés sabía quién era verdaderamente el Señor. Moisés no tenía una idea prefabricada de Dios como lo tienen muchos. ¿Por qué Jorge y Lisette? Y los uso a ellos porque acaban de pasar por su situación. De hecho, están en duelo. ¿Por qué Jorge y Lisette, cuando escucha Lisette en la habitación que el corazón del bebé se va deteniendo en el monitoreo fetal, se va hasta que se detuvo, puede decir el Señor es bueno porque conoce a Dios como es? Muchos en esa situación dicen, si no es el Dios que yo conozco, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios me falla? ¿Por qué? No, es que no conoces a Dios. El problema es ese. Y muchas personas hoy sentadas en la iglesia, y tal vez aquí, no conocen a Dios como es Él. Tienen una idea de Dios, el Dios que han prefabricado en sus corazones, el Dios que se somete a sus caprichos, el Dios que complace todos sus deseos, pero ese no es el Dios de la Biblia. Solamente conociéndole como Moisés le conocía, como Él es, le estaba diciendo a Aarón y a Miriam, ustedes no me conocen como soy, porque si me conocieran como soy, no habrían abierto la boca. ¿Me hago entender? Moisés le conocía como Él era, el Señor santo, soberano, poderoso, el gran yo soy. El primer hombre al que Dios le reveló su nombre. Diles que yo soy el que soy. Ese era Moisés. Tú y yo estamos llamados, se espera de nosotros como iglesia, que a través del Espíritu de Cristo conozcamos a Dios como Él es. Porque el Señor dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos decían, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Y Él responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando tú y yo vemos a Cristo en la Escritura, le conocemos como verdaderamente Cristo es, entonces conocemos a Dios. Pero el Jesús que muchos adoran hoy es un Jesús falso. Quisieras que fuera así. Tu carne anhelaría que fuera así, porque tienes que partir de la base de que nuestra carne aborrece a Cristo. Nuestra carne odia a Cristo. No es simpatizante con Cristo. Cristo es lo peor para nuestra carne. Porque Cristo viene a nuestra vida a matar nuestra carne. No viene a consentirla. No viene a herirla. Viene a matarla. Tienes que entender esto. Por eso Colosenses capítulo 3 dice, ustedes ya su vida la perdieron. Su vida ahora está ¿qué? Escondida en Cristo. Ya el muerto de su vida ya se murió. La carne odia a Cristo. Tienes que entender esto porque una persona carnal no puede amar a Cristo. Aquellos que viven todavía en vida de pecado no pueden decir que aman a Cristo. Porque Cristo aborrece el pecado. Moisés conocía a Dios tal como Dios es. Viene la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Yo con Moisés hablo cara a cara. Moisés es el hombre más manso. Con Moisés yo no hablo en acertijo, le hablo que directamente es mi hombre de confianza y él me conoce. Es que es importante esto, él me conoce. Oseas 4:16 dice, 4:6, perdón, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No de teología, porque el problema es que hay muchos teólogos hoy.
Yo te voy a decir algo, yo no soy teólogo. Voy a responder por ahí una serie de interrogantes que algunos han venido fomentando. ¿Pero dónde estudió él? Te voy a decir dónde estudié. Aquí. Yo no he ido a ningún instituto bíblico. Jamás. Todo el estudio que yo tengo formal fue de 8 horas de discipulado para bautizarme. No he pisado un instituto bíblico. Las veces que quise hacerlo no tenía plata. Cuando tuve plata, el Señor me dijo que no. Entonces, yo no soy teólogo de los que están por ahí. Por eso no puedo jactarme, porque todo lo que hablo viene de ¿dónde? De allá. El Espíritu Santo, ¿de qué me voy a jactar yo? Si yo hubiera ido 10 meses a un instituto en Estados Unidos, diría, mi hermano, o sea, mira, qué pena, yo estudié. ¿Sabes qué te voy a decir? Qué pena, yo no he estudiado. Yo soy una simple vasija de barro por la que Dios habla. No es nada más. Entonces, ¿de qué me voy a jactar? ¿De qué se podía jactar Pedro? Un pescador ignorante, de nada. ¿De qué se podía jactar Juan? Un pescador ignorante, de nada. ¿Yo de qué me puedo jactar en la palabra? De nada. Más allá de asombrarme, porque cuando comenzaron a cuestionar algunos eso, y bueno, vamos a estudiar un poco más, y me comencé a dar cuenta que los principales libros de texto realmente sanos, de institutos serios, cuando explicaban la Biblia en el texto, yo decía, bueno, yo entendí esto, y vaya a decir, oye, es lo mismo. Claro, es que es el mismo Espíritu Santo. No puede haber otra cosa. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, dice entonces el Señor, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Entonces, ¿por qué no tuvieron temor al murmurar? Es decir, temor a Moisés. No, temor ¿a quién? Al Señor. Los murmuradores muestran que no tienen temor de Dios. La palabra en Proverbios capítulo 1 dice, el temor a Jehová, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Los murmuradores no tienen temor de Dios. Vuelvo a decir, no los hermanos que exhortan, porque estamos llamados a exhortarnos unos a otros, sino los murmuradores, los chismosos, los que están hablando por debajo de cuerda. Versículo 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Wow, esto es una de las cosas más aterradoras que podemos ver en la palabra. Dios se fue, la presencia de Dios los dejó en ese momento. El Señor viene y les dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo te atreves a hablar? ¿Cómo te atreves a murmurar? ¿Acaso no tienes temor? Y se va. Así como llegó, así se fue. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor acá? Que la murmuración es un canal directo a la pérdida de la presencia de Dios en la vida del creyente. Tú no puedes pensar que estás en murmuración. Tú no puedes pensar que andas criticando. Tú no puedes pensar que te andas quejando de todo lo que se hace y que Dios está en tu vida. Hermano, estás engañado. La murmuración es el vehículo expedito para perder la presencia de Dios en tu vida. Si algo se está haciendo mal, acércate. Es lo correcto. Está el modelo. Hay que hablar en privado. Mateo 18 lo dice. Si tu hermano peca, ¿qué debes hacer? Ve y búsquele a tu hermano en privado. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, lleva contigo 2 o 3 testigos confiables y exhórtale. Si no se arrepiente, ve y díselo ¿a quién? A la asamblea. Y si no se arrepiente, trátenle como un pagano, como un recaudador de impuestos, échenlo. Pero ellos no hicieron eso. Porque cuando tú tienes realmente la intención de que tu hermano se arrepienta, cuando estás pensando en el celo por el nombre del Señor, tú quieres que tu hermano se arrepienta para que el nombre del Señor sea exaltado. Tú tienes amor por tu hermano y dices, ¿cómo puedo permitir que mi hermano que ha crecido conmigo, cómo puedo permitir que mi hermano que está en la congregación conmigo se pierda? Yo tengo que exhortarle. Pero cuando sales es a hablar de tu hermano, tú eres más que un murmurador. Eres un divisor, eres un chismoso, eres un criticón. Y la crítica, la murmuración, el chisme y la división hacen que la presencia de Dios se vaya. Eso es lo que nos está diciendo.
¿Por qué descendió el Señor? A arreglar el problema, sí, pero sobre todas las cosas vino a defender ¿a quién? Moisés. A Moisés. Moisés se queda atrás, llaman a esos dos y el Señor se va. ¿Delante de quién se va? ¿Quiénes estaban más cerca de la presencia del Señor en ese momento? Aarón y Miriam. El Señor se va delante de ellos. Es a ustedes los que los estoy, ¿qué? Abandonando. Podrías pensar, pero también estaba Moisés ahí. No, Moisés estaba ¿dónde? Atrás. Ahora, que descienda y que Dios descienda es algo solamente ¿qué? Simbólico. Es decir, sucedió literalmente lo de la columna de nube, pero es simbólico porque Dios es omnipresente. Pero Dios quería mostrarles a ellos y mostrarnos a nosotros, como dice la carta a los hebreos. Todo lo que sucedió al pueblo de Israel nos fue dejado como advertencia a nosotros como iglesia. No creas que le pasó a ellos, pero aquí el Señor con la murmuración no se lo toma en serio. No creas que pasó allá, pero el Señor aquí, ya no me voy a desgastar con eso. Hay muchas cosas que hacer. Sí, hay muchas cosas que hacer. Por eso no debes andar murmurando. Versículo 10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, es decir, en el momento en que la presencia de Dios se fue. Amén. Allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. La lepra para el pueblo de Israel no era solamente una enfermedad, era una maldición. Se consideraban los leprosos como personas inmundas, personas que no podían acercarse al tabernáculo. Y cuando se construyó el templo, posteriormente no se les permitía entrar al templo del Señor. Tenían que ir gritando por la calle con campanitas, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, para que la gente cuando escuchara los gritos, y no era inmundo soy, sino inmundo soy, para que todos se apartaran de ellos. Eran personas rechazadas socialmente, eclesialmente, económicamente. O sea, toda su vida estaba arruinada por la lepra. ¿Por qué el Señor, cuando se retira, hace que Miriam quede con lepra? El Señor reveló en la piel de Miriam lo que había en el corazón de Miriam. El corazón del murmurador es un corazón inmundo. El corazón del murmurador, el corazón del criticón, es un corazón leproso. Es un corazón que no puede estar en la presencia del Señor. Es un corazón que hace daño. La otra razón por la cual tenían que llevar la campana y gritar inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, era para no contaminar, porque la lepra se pega. Los corazones murmuradores, leprosos, contaminan a los que están bien. Cuidado, porque el murmurador, el divisor, no está buscando tu beneficio, te quiere contaminar, te quiere dañar. Se acerca a ti como, no, yo te cuento para que, te voy a contar lo que pasó con este hermano para que oremos por él. Mentira, no es verdad. Pregúntale, ¿y ya exhortaste al hermano? No, porque tú sabes cómo es él, se pone bravo, pero oremos, yo te voy a contar para que haya madres orando, para que se arrepienta. Es mentira, es un leproso lo que tienes frente a ti. Es un leproso. Ahora hay gente que sufre lepra por otras causas, pero esta lepra era causa de ¿qué? Del pecado, de la murmuración, de la crítica, de la división. El leproso espiritual siempre va a buscar cómo contaminar. ¿Es más chévere andar en grupo o no? Soy el único leproso de la iglesia, ¿qué voy a hacer? Necesito otros. Ya somos 3, ya somos 5, ¿te das cuenta? Tenemos que razón. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Qué tremendo esto. Porque ¿a dónde tuvo que ir Aarón? ¿Por qué Aarón fue a Moisés y no fue al Señor? ¿Por qué Aarón en ese momento ve a Miriam y lo que hace es clamar? Quiero que entiendas algo. Aarón era el sumo sacerdote. La función de los sacerdotes era diagnosticar la lepra y declarar que es inmunda.
Pero ¿por qué Aarón no dice, eres inmunda, aléjate? Porque sabía que el que seguía era ¿quién? Él. Está leprosa. O sea que de pronto me miro y estoy como igual. No la declara inmunda. No condena el pecado de ella. No la declara como dice la ley. ¿Por qué la gran cantidad de personas que en el día de hoy, un chismoso nunca, normalmente acusa a otro chismoso? Porque cuando venga a acusar, ¿qué sucede? Ah, sí, pero tú también me dijiste esto. Y entonces parecen sacándose, como dicen ahí, la bandera, sacándose los trapos sucios al sol. Aarón, no dice leprosa inmunda, que es lo que debería haber dicho. Aarón lo que hace es llamar a Moisés. ¿Y por qué clama a Moisés? Porque Dios lo había abandonado a él. Dios acababa de irse. Dios acababa de dejarlo. Dice la palabra, si ustedes se la pasan en contiendas, se la pasan en peleas, ¿cómo creen que Dios los va a escuchar? Hay un mandato, por ejemplo, el matrimonio. Esposos, traten con delicadeza a sus esposas, con entendimiento, con consideración. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aarón sabía que sus oraciones no iban a llegar al cielo. Necesitaba justamente de Moisés este elemento, aquel del que habían murmurado, aquel del que habían hablado, aquel del que habían criticado. Ahora Moisés, por favor, clama por ayuda. Moisés, ayúdanos. Yo sé que Dios te escucha. Yo sé que tú eres qué terrible esto. Yo sé que Dios, mira, a mí me asombra que a veces sucede aquí. Por un lado me entero que están hablando, como esta semana me enteré, y tengo la certeza, porque ya fueron 3 comentarios de lo mismo. No puedo hablar con la persona porque está en Bogotá. Están diciendo que Jorge es un marihuanero, Jorge Lobo, el diácono de la iglesia. Mira, amigos, es el marihuanero, porque los marihuaneros se dicen como Jorge. El marihuanero conoce marihuanero, es marihuanero. Pero después, Jorge, ¿cómo hacemos con...? Y qué tremendo. Los que me dicen, ¿por qué no? Porque todos los que usan chavitos, ¿saben qué son los chavitos? ¿Alguien usa chavitos acá? ¿Cuántos marihuaneros aquí? Lo bueno es que cuando me cuentan eso, yo tenía puestos chavitos azules. O sea que yo también soy marihuanero. Pero después de marihuanero, entonces Juan, por favor, ora, mira que está. Ah, Moisés, ven acá. Y oramos, porque esa es mi función delante del Señor. Pero tú no puedes estar en necedades. Que Jorge está poseído porque tiene unas pulseras. Sí, Jorge tiene pulseritas. Está poseído porque cuando compran las pulseras los hippies van orando y van tras. Oye, ¿sabes que yo estoy guardado por la sangre del Cordero? Amén. La palabra dice en Números que ninguna brujería tiene poder contra mí, ni contra ninguno de los creyentes. Amén. Ninguna. Cuando te diga por ahí que es que... A mí, ¿están hablando a mí? Ah, no me extraigan. Cuando te digan por allí que es que hay un hermano en la fe poseído, te voy a responder, no es hermano en la fe, debes predicar el Evangelio. Porque ningún hermano en la fe puede estar poseído, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. ¿Ah? Es así de sencillo. Llegan, ay hermanos, que la semana pasada estaba poseído por un demonio. Hermano, mira, estaba allí, llegó mi mamá, qué bueno que llegó con la amiga y me sacaron 3 demonios. Sí, me sacaron 3 demonios. Entonces, ¿qué andaba? No, pero mi mamá me dijo que pasé por un lugar y el lugar estaba encantado. ¿Qué les pasa? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Punto. Eso no es por turnos. No es Satanás diciéndole al Espíritu Santo, ven, le toca. Voy una hora yo con este man. Sale el Espíritu Santo de Dios y entra Satanás y vuelve a salir Satanás y entra el Espíritu Santo de Dios. No es así.
O peor aún, ¿crees que el Espíritu Santo se acomoda? Bueno, está bien, acomódate. No es ahorita habló el demonio, ahorita habló el Señor. No es así. De una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Amén. Y si hay alguien que está en la iglesia poseído, lo que hay que hacer es evangelizar. Así de sencillo. Yo estuve poseído por muchísimos demonios. Cuando conocí a Cristo, todos salieron. Amén. Y ya. Bueno, si hubieran vuelto a salir, entonces significaba que yo volvía atrás. Porque así está escrito. Un demonio sale, se va a un lugar desolado, cuando sale se volverá al lugar donde estaba, cuando llega encuentra la casa vacía, pero ordenada y arreglada, va y busca 7 peores que él, y entran todos en el hombre, y el estado postrero termina siendo peor que el anterior. Pero eso significa que no se mantuvo en Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, tú no puedes estar pensando, ni yo puedo andar como loco pensando, ¿será que la persona que cosió el lobo cuando lo estaba cosiendo estaba maldiciéndome, el Señor, y con esto lo ato y con esto? No sé y no me interesa. Ahora, si me dicen, mira, te voy a hacer el lobo y una vez voy a echarte unos rezos ahí para que la iglesia crezca, es otra cosa. A mí, suerte con tu lobo. Tema eso. Eso es otra película. Pero ¿qué tal yo pensando? ¿Será que el tipo que hizo los zapatos, pero dijo, el que se ponga esos zapatos tropezará? Y me caigo, ay, si me caigo porque soy pobre. Pero ¿cómo nos ponemos? Porque es que esto que estoy hablando está pasando en la iglesia. No está pasando aquí. No sabes quién es el que está sentado a tu lado en ese momento. Eso está pasando aquí. Pasó esta semana. Y lo hablo porque es que ya 3 personas me acaban de decir exactamente lo mismo, no sé cuántos más les han dicho. Y voy a acercarme a las personas que están murmurando esto, voy a hacer lo que dice la palabra en Tito. Va una, la segunda te va de aquí. Porque si para ti el que yo predique en un suéter y en una corbata es pecado, hermano, tu mente es débil y vamos a cuidarla. Pero la palabra dice que el que no come no critica al que come. Yo no les voy a responder porque terminan diciendo que yo no respeto la palabra de Dios porque predico en suéter y el matrimonio voy en corbata. Te voy a dar la respuesta. Yo voy al matrimonio en corbata a la foto. No me le quiero tirar la foto a los que se casan. La verdad, yo detesto las corbatas. Entonces al matrimonio voy encorbatado porque la novia vestida de blanco y yo... Ahora, no he visto aquí a ninguno de esos hermanos vestidos como van a los matrimonios, entonces tiene hipocresía. Ahora, de todos los lobos que conozco, y lobo no porque lobo, sino los lobos de allá, los que aúllan, como es la palabra, no he visto ninguno de los que enseñan que Dios nos va a hacer millonarios acá, a los que enseñan que somos dioses, predicando sobre todos están en salud corbata. Eso es cuento. Ahora, ¿significa que todos de corbata son malos? No. Si a ellos les gusta la corbata, hermano, qué bendición. Si alguno de ustedes me llama a predicar y quiere usar corbata, bueno, sude. Suda con gracia. Y después abrazos a todos allá sudados, no importa. Pero no critiques. Y no pongas en tela de juicio el ministerio, porque todos son marihuaneros, que usan chavitos, porque ¿qué les pasa? No está bien delante del Señor. El problema no es conmigo. Ahora, si tú realmente crees eso, lo que deberías haber hecho era ¿qué? Ven acá, Juan, quiero decirte, Jorge, quiero decirte algo. Yo no sé si tú sabías, pero estás poseído. Díselo a Jorge. Y ahora que entró Juan, él también mira. Pero si en verdad hubiera el deseo de ayudar, eso es lo correcto. Lo otro simplemente es chisme, murmuración.
puedes andar pensando en bobadas, que si el aire enfrió, que si el aire no enfrió, que si pintamos, que si no pintamos. Ahorita estamos en el proceso de homeschool. Homeschool nos ha costado hacerlo, lo que les entregamos, más o menos 4 millones de pesos, que los ha donado una persona ajena a la iglesia, los ha donado esa persona que no tiene ni siquiera hijos. Pero yo quiero ayudar. Y si ha hecho algo, la iglesia no gana un centavo, yo no gano un centavo. Si no te gusta, no pasa nada, pero no andes diciendo, se termina mal. Eso no sirve. Porque es que aquí hacen así, aquí hacen el murmurador. Murmurador, eso es murmuración. ¿Por qué dañas a otros? Ahora propongo otra cosa. Porque los murmuradores tienen una característica. Se quejan de todo. Dicen, uy, mira esta pintura tan fea. Oye, vamos a pintar. No, yo estoy ocupado. Oye, ¿cómo sonó de feo la alabanza? Bueno, ven acá, toca tú. Ah, no. Oye, hay poquita gente ayudando aquí a recibir. Bueno, ven, llega todos los domingos a las 7 de la mañana como llegan aquí. Vete todos los sábados a las 8 de la noche como se van los ministros de aquí. No, yo tengo cosas que hacer. Tú no critiques. Che, cállate. Ya. Lo dije. Estoy bien gatillado. No, hermanos, es la verdad. Es la verdad. Te quejas de todo. Ven, ayuda. Es que aquí esto no es una empresa. Ninguno de ustedes es mi cliente, ¿cómo les parece? Ninguno de ustedes es mi cliente. Aquí todos somos consiervos. Entonces, ¿quieres que sea más bonito? Ven, ayuda. Pero qué bonito es fácil estar criticando. Los ministros que sirven acá tienen que venir, los de la alabanza, aunque a veces no suene bien, vienen todos los miércoles hasta las 10 de la noche a estudiar. En sus casas tienen que estudiar. El sábado vienen aquí de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, están haciendo aseo para que tú llegues y encuentres esto limpio. Si algo no quedó bien, ven, ayuda. No critiques, ven, ayuda. Ahora, si tienes algo puntual, ven, acércate de dónde. Aquí. Pero lo dices allá, eso es murmuración. Eso es chisme. Y al Señor le enoja, mira que dijo el versículo 9, estaba muy enojado. Dice versículo 11, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Ahora estaban echándole la culpa a quién. ¿Te das cuenta de eso? Moisés, no nos castigues. ¿Quién dijo que fue Moisés el que los castigó? Las pasadas, una familia que se está en desobediencia, le dije, mira, si ustedes siguen en el camino que va, reconocía su pasado, les va a suceder esto, el matrimonio se les va a acabar, tu hijo va a pasar con esto, tu familia va a suceder aquello, tus finanzas esto. Se fueron. Su matrimonio le pasó eso, su hijo le pasó eso, sus finanzas les pasó eso. Después dijeron, ¿por qué les pasó? Juan nos maldijo. ¿Qué poder tengo yo? ¿Qué poder tengo yo? El poder de la palabra. ¿Quién dijo eso? La única palabra que tiene poder es la de Dios. Amén. Tu palabra no tiene poder en absoluto. No me maldigas, ¿qué importa? Si te maldicen, la palabra dice que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Amén. Amén. Y le dicen a Moisés, Moisés no los había castigado. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Cuando murmuren acerca de ti, cuando hablen acerca de ti, porque estamos poniendo el ejemplo por lo que está pasando en la iglesia, pero seguramente de ti alguna vez han murmurado. En algún momento van a hablar de ti, en algún momento van a murmurar de ti. ¿Qué debes hacer cuando estén leprosos? ¿Viste? No, clama a Dios. Clama a Dios porque los sane. Clama a Dios porque los perdone. Clama a Dios porque los restaure. Si tú te alegras cuando tu enemigo cae, la palabra dice, primero, Dios puede quitar su enojo sobre él. Y segundo, Dios no se agrada. Dios no se agrada. Y no estamos para hacer vendetas. Señor, tengo 3 en la lista para letras. No. No. No y no. Tengo 3 por los que estoy orando.
tengo tres por los que los tengo que exhortar, pero tengo tres por los que clamo, que Dios tenga misericordia. Amén. De otra forma, tú no eres cristiano. Nos gustaría pedirle, pero no. Versículo 14, responde el Señor. Mira qué tremendo, porque es que el Señor se va. Inmediatamente Aarón reconoce esto, le pide a Moisés que clame. Moisés clama e inmediatamente ¿qué sucede? Dios le contesta a Moisés. Dios escucha a Moisés y Dios le responde a Moisés. Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no daría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Voy a decir algo, la murmuración siempre retrasa el caminar del pueblo de Dios. Por culpa de Miriam, el pueblo se retrasó 7 días. Una semana completa. ¿Qué estamos haciendo acá? Esperando a Miriam. Esperando a Miriam. ¿Qué permitió tener el Señor allí? Que Miriam fuera avergonzada. Todos sabían. ¿Por qué no nos vamos? Miriam. Yo me imagino cuando entró, a veces que tengo la oportunidad de viajar en avión. Una vez recuerdo que no salíamos y estábamos ahí ya sudando en la cabina y decían las niñas auxiliares de vuelo, es que hay un pasajero que viene corriendo. Cuando el pasajero entró todos, nos seguimos hasta que se sentó. Ese hombre se sentía, bueno, Miriam hizo lo mismo. No te engañes. Yo no le he hecho daño a nadie. Mentira. Nos has retrasado a todos. Aún has retrasado a esa persona a la que le hablaste. ¿Cómo? Hubieras empleado ese tiempo para edificarlo. La palabra dice que todo lo que ustedes saben sea ¿qué? De edificación para todos. Que todas sus palabras sean ¿qué? De ánimo y consuelo para todos. ¿Qué ánimo hay en decirle que Jorge es un marihuanero? ¿Qué ánimo hay en que todos los que usamos chavitos somos marihuaneros? Así que Jorge está poseído. Ay, Juan Carlos también lo quiero. Él también está poseído. Todos atados. ¿Qué edificación hay? Y que si la pared está o no está. Y que si el homeschool, que si evangelizamos, y que si salimos. Hermano, muchas cosas no se logran hacer porque ustedes no ayudan. Abrimos Santa Marta, estamos solo con un músico y aquí hay músicos sentados. Entonces, digiérelo, porque necesita digerirlo. Y si eres tú, dale gracias a Dios que te está hablando hoy. Hay oportunidad. Segunda de Corintios, capítulo 11, para que, bueno, ¿qué tiene que ver? Esto era Moisés, Moisés era el ungido, Moisés fue llamado en el corazón del desierto. Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días allá con el Señor dio las tablas de la ley, Moisés la rompió, Moisés volvió a subir, la volvió a escribir. Aquí no pasa, aquí ya no hay ningún Moisés, sí, no hay ningún Moisés. Pero el Señor estaba sobre Moisés, ahora nosotros tenemos al Señor dentro de nosotros. Peor todavía. Cuando murmuras de una persona dentro de la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Quiero que entiendas esto. Porque si fue tan grave el castigo, cuando alguien murmuró en contra de alguien que tenía el Espíritu Santo sobre él, ¿cómo crees que el Señor mira a quien habla de aquellos donde mora el Espíritu Santo? Cuando tú hablas de tu hermano, estás hablando del Espíritu que mora en él. Entiende la gravedad de la situación.
Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tenemos? Está hablando el apóstol Pablo en un pasaje donde viene defendiendo su ministerio. El apóstol Pablo, al igual que Moisés, experimentó la crítica. El apóstol Pablo, al igual que Moisés, experimentó la burla, experimentó la murmuración, experimentó los ataques, todo lo que estaba en contra de lo que Pablo estaba haciendo. Y llegó el momento en que Pablo tenía que defender su autoridad, no por él mismo, sino por el daño que se podía causar en el rebaño. De esto viene hablando Pablo, y aquí en el capítulo 11 dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Y pone tonterías en una especie de comillas, es decir, lo que estoy hablando no es tonto, pero a ustedes les puede parecer que tonto. Alguien puede decir: bueno, y tomar un domingo para hablar de que hablaron de él o de Jorge, no es tonto. Porque si no lo cortamos, eso puede ser un cáncer terrible. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Presten atención, por favor. Porque si te estoy hablando esto, y mi esposa lo sabe, cuando me dijeron eso, y las personas que estaban ahí, a mí me causa gracia en el fondo. Porque yo soy chavito, soy marihuanero, bueno, me parece chistoso, al fondo. Pero la razón por la que estamos hablando, lo que estamos hablando es porque los tengo prometidos a un esposo. Todos ustedes a mí me van a pedir cuenta de sus vidas. Yo no puedo quedarme callado cuando veo que un cáncer comienza a extenderse dentro de la iglesia. Ahora tú puedes en este momento tomar dos posiciones, si has escuchado, si has hablado, porque tal vez hoy se ha hablado de eso, pero muy seguramente tú has hablado de otras cosas. Así que no te creas más tan terrible que han dicho eso y que has dicho tú. ¿Y qué has pensado tú? Porque eso fue lo que salió a la superficie para esto. Pero estoy seguro que en el fondo, como digo por ahí, en el bajo mundo de la iglesia, hay más cosas. La iglesia tiene un bajo mundo, que se mueven cosas. El apóstol Pablo comienza a defender su autoridad y la razón es el celo que tiene por Dios, el deseo de presentar a toda la iglesia como era correcto al único esposo, Cristo. Dice que se temía que la iglesia había sido engañada como Eva fue engañada por la serpiente. Cuando dos personas cristianas, dos personas que dicen ser temerosas de Dios, se ponen a hablar de bobadas como esta, significa que han sido engañados por la serpiente. Es la serpiente lo que los ha llevado a pensar que no tiene nada de malo estar hablando de eso. Es la serpiente la que los lleva a pensar que no tiene ningún problema criticar de esa manera. Es la serpiente porque Dios ha dicho que no lo debes hacer. Si tú tienes algo que decirle a alguien en este lugar, díselo a esa persona en privado por Dios. Si hay algo que no te agrada lo que se está haciendo, acércate y habla con la persona correcta. No murmures porque estás siendo engañado. Este mensaje no es para defenderme a mí mismo. De hecho, este mensaje está más dirigido a defender a los mismos murmuradores. Hablaba con alguien en estos días, en Bogotá, con mi esposa en particular, y estos días lo voy a repartir con otros. Mi esposa me decía: ¿y qué vas a hacer? ¿Por qué este rebaño? No te preocupes, porque es que el rebaño lo cuida el Señor. A mí no me preocupa el rebaño en ese sentido. Realmente me preocupa más el murmurador. Realmente me preocupa más el chismoso, el divisor, porque son esas almas las que están en peligro en este momento. El rebaño Dios lo cuida. Yo hago lo que me toca, advertir. Cuando David, siendo pastor y que se iba a enfrentar con Goliat el gigante, le decían: tú eres muy pequeño, tú no puedes hacerlo. Él dijo: mira, le dijo a Saúl: yo he peleado con leones y con osos y les he ganado. Humanamente hablando, que un hombre chiquitico como yo, como David, le ganara un oso, no es posible. A trompada, dijo: yo le di un trompadón, un puño le arrebaté a la oveja. Eso no pasa. David como pastor fue a hacer lo que le tocaba, pelear, pero el que dio la victoria fue el Señor.
Aquí hemos experimentado muchos problemas, hemos experimentado muchos conatos de división. Hay algunos que se han llevado gente, y no bien, sino para el descarrío. Sin embargo, cuando miro atrás digo, ¿a quién se llevaron? Fulano de tal que está en esto, fulano de tal que está en eso. No se llevaron nada bueno. El pueblo del Señor es guardado por el Señor. Pero hoy el Señor está hablando. Es precisamente a ti que estás murmurando, para que te arrepientas. Te están guardando es a ti. Créeme que yo no voy a andar con paranoia. ¿Por qué hablan allá? ¿Por qué hablan pasito? No va a caer eso. Habla, pero estás advertido. Habla, pero el Señor te está escuchando. Puedes llegar a decir, Charles, no puede hablar aquí nada. Yo creo que eso fue revelación. Nada. Un régimen. Bueno, Cristo es el capitán del ejército. Eso es un régimen. La Biblia dice que somos soldados. Entonces sí, eso es un régimen. Yo no puedo hablar. No. Te voy a responder. No. Solo no puede decir nada. No. Pero no es prohibición mía. Es del dueño del ejército. Versículo 4. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Mira qué terrible, porque es lo que está pasando. Viene otro argumentante por qué Jorge es marihuanero. Oye, ¿será? Sí, porque mira que... Y mira, el otro no respeta la palabra de Dios porque va a los matrimonios encorbatados, pero aquí con suéter. Salen a escuchar todo lo que el otro le quiere decir. Un poquito vienen las prédicas aquí a mirar cómo la prédica está mal elaborada. Yo hubiera hecho mejor. ¿Qué importa? Luis Carlos predicó hace 8 días. Escuché gran parte del mensaje. Tuvo errores, lo hizo mucho mejor que la primera vez que yo prediqué. La primera vez que yo prediqué le saqué los ojos a Moisés. Eso quedó grabado. Para mi vergüenza. Y mi esposa me dijo, amor, ¿cómo me fue? ¿Por qué? ¿Cómo así que a Moisés le sacaron los ojos? Póngale el CD. Te pasó como a Moisés que le sacaron los ojos por el... Pero Luis Carlos fue bien. Pero yo hubiera podido hacerlo mejor. ¿Y qué? El Señor lo llamó para él, a ti. ¿Qué hacemos? Yo tengo mejor exégesis. Pablo tampoco hablaba bien. El Señor lo compró a él. ¿Tú sabes qué fue de las molestias más grandes de los fariseos? Cuando llegó Cristo, que escogió a pescadores, a iletrados y a pecadores. Y ellos eran los religiosos, y no llamó a ningún fariseo. El único fariseo que apareció después fue Pablo. Y mucho después. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Cualquiera significa cualquiera. Hace 15 días estábamos enseñando, el Señor nos daba un mensaje en el cual hablábamos de que había que buscar al Señor por el motivo correcto, que no era correcto venir a buscar al Señor por el milagro. Los motivos marcan la diferencia. Amén. Amén. Salen algunos a decir, y entonces la mujer samaritana que se acercó con el sangrado, y la mujer sirofenicia, te la dejo ahí. ¿Qué le dejaste? Le dejaste duda. ¿Qué le dejaste? Confusión. Ahora, si alguien más escuchó eso, lo voy a explicar. Es incorrecto acercarse porque Dios sanó a muchos que se acercaron por un milagro, pero no todos fueron salvos. Solo vea Juan capítulo 6. 25,000 que lo buscaron porque le llenara la panza. 25,000 que a los 10 minutos se fueron todos y nunca más volvieron a Cristo. Si tú vienes a buscar el error, te voy a decir, lo vas a encontrar porque yo soy humano. Pero si encontraste algo, lo correcto es que te acerques y mira, Juan, yo te escuché decir eso, creo que es equivocado. Para eso se graban las prédicas. No para hacernos famosos, sino para poder decir, vamos a revisar. Y si algo no se dijo bien, se corrige.
y ya. Lo demás es del diablo. Andan circulando esta semana en la iglesia videos, la verdad del diezmo. No le cuentes a nadie. Hablamos después. Yo sé quién dice no le cuentes a nadie. Su nombre comienza por Sa, su medio está y termina en Nas. ¿Quién es el hermano Sa? Satanás. La Biblia dice que todo lo que se hace en tinieblas no es de Dios. Cuando alguien te diga, te voy a mostrar este video, pero no le comentes a nadie, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Lo que es de Dios es que abierto. Lo oculto es de las tinieblas. Lo que tiene que hacerse aquí escondido es que nadie sepa. Que nadie se entere que te pasé esto. ¿Por qué? ¿Qué mal estás haciendo? Ahora, ¿tienes alguna duda doctrinal? Hermano, ven. Estudiamos. Los que llevan aquí harto tiempo saben que hemos corregido cosas. Hay que corregir. Teníamos ministerio de jóvenes, nos dimos cuenta que no, lo quitamos. Teníamos iglesia infantil, nos dimos cuenta que no, la quitamos. Lo que no está bien, lo quitamos. Y ya. Pero te mando, pero no cuentes, es el mismo enemigo disfrazado. Vamos a seguir leyendo. Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Es decir, vienen a proponerles nuevas doctrinas y a eso sí, ay, sí. Pero lo que te vienen enseñando, lo rechazas, es lo que estaba pasando acá. Pablo les había predicado la verdad, Pablo había ofrendado su vida por ellos, pero aparecían nuevos maestros que les decían cosas más bonitas y les decían, lo que pasa es que Pablo es un amargado, lo que pasa es que Pablo ni siquiera es apóstol. Oye, sí, tienes razón, yo sí he notado eso. Un apóstol hablaría con propiedad lo que dice en el capítulo anterior. Y desechan todo lo que el Señor había hecho en ellos a través del apóstol Pablo. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, mira lo que dice acá. Sí, aquí muchos son oradores inexpertos. Jorge Lobo era un orador inexperto porque él no se dedicaba a dictar conferencias. Luis Carlos Pérez trabaja en un laboratorio. Entonces, orarle a los tubos de ensayo no hablan mucho en un laboratorio. Pero es que no se trata de eso. No se trata de qué tan buenos sean para hablar. No es un requisito. Necesitamos palabra de Dios y ya. Amén. Así salga a pedazos. Pero fue palabra de Dios. Dale gracias a Dios. Amén. No busques carisma. Tal vez piensen, bueno, es que van al frente. Yo era conferencista. Desde los 19 años estoy dictando conferencias. Y si sigues porque es que Juan habla así, estás equivocado. Porque vas a dejar de revisar lo que sale de la boca y lo vas a reemplazar por cómo sale de la boca. Busca lo que sale. Escudriña lo que sale. No cómo sale. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré a predicar en la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Le robé, está entre comillas, es decir que no es que Pablo asaltó la bolsa de diezmos de otra iglesia, ¿no? Le robé significa que les pedí a otros. Les pedí más apoyo financiero a otros para poder, dice acá, al aceptar sus contribuciones, para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Quise dar las copias gratis, despilfarrando el dinero. Oye, si te damos copias gratis, despilfarramos dinero. Si cobramos las copias del instituto, quién sabe cuánto estarán ganando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No dice palos y boga y palos y no boga. Es terrible. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir,
no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. ¿Cuántos de ustedes han tenido que hacer la ofrenda para pagar el mercado a Jorge? Por el mío. No lo digo con ganancia. Porque los cogen, los exprimen, les arrancan hasta el último centavo. Pero qué tremenda palabra. Me profetizó que iba a ser millonario. De no te están cobrando por nada, no valora. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Versículo 10. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Es que todo es porque les amamos, iglesia. No es por otra cosa. Pero ¿por qué me molestan? Porque te amamos. ¿Por qué me dicen que no haga eso? Porque te amamos. ¿Por qué no me dejan hablar libremente? Porque te amamos. ¿Por qué te recordamos esto en la mañana de hoy? Porque te amamos. Esa es la razón bíblica. Ahora, si tú tienes argumentos para decir, mira, yo sé que no me aman, bueno, muéstranos, pero te amamos, te hemos mostrado que te amamos. ¿Quién de ustedes en este lugar se ha sentido más aceptado por sus recursos económicos? ¿Quién se ha sentido aquí rechazado porque no tenga recursos económicos en este lugar? ¿A quién vivimos diciéndole, mira, es que tengo que arreglar algo en mi casa? ¿De quién nos hemos aprovechado? De hecho, mucho de lo que se hace acá sale del recurso propio, cuando la iglesia no tiene. El recurso propio es mi bolsillo. No está bien. Porque ahora Jorge se le paga una ofrenda. A mí me pagan una ofrenda, pero aquí estuvimos mucho tiempo sin ofrenda. Y ya estábamos. ¿Por qué? Por Cristo. Y si tocara volver a lo mismo, ahí estaríamos. Por Cristo. Y Luis Carlos ya se lo advertí. Mira para dónde vas. Porque si el Señor te llama este año y te dice, deja todo eso y ven acá, y aquí no hay con qué pagarle, ¿vas o no vas al bate? Y si la respuesta es no, entonces no va. Ahí para que sepan, que pronto estén soltero, que esté pensando en algo, que pronto lo llaman al bate. Sí, que sepan. Bueno. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también, los que lo sirven a él, se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Qué es lo que Pablo dice que seguirá haciendo? Seguirá enseñándole la verdad a la iglesia, seguirá predicándole el evangelio a la iglesia, seguirá manteniendo la sana doctrina, seguirá exhortando, seguirá disciplinando, seguirá regañando muchas veces, porque los ama. Esa es la función del pastor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí vienen muchos que se disfrazan como ángeles de luz, como ministros de Dios, pero no lo son. Por eso el apóstol dice que esta gente son obreros engañosos. No, mira, yo lo que quiero es que te des cuenta de la verdad. Mentira. Te quieren dañar el corazón. Mira, yo quiero que salgas del engaño. Mentira. Te quieren encadenar nuevamente. Eso es lo que tú tienes que ver. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. No te dejes engañar, hermano. Porque quien viene de la luz actúa conforme a la luz. La palabra dice que el que se vuela la cerca es el ladrón, el que entra por la puerta es el pastor. Lo que te están diciendo no se puede saber acá, no viene de parte de Dios. Te cuento pero no digas, no viene de parte de Dios. No te dejes engañar. No permitas que te estén llevando de un lado para otro. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Seguiré haciendo, ¿para qué? Para debilitar los argumentos de los que quieren engañarlos. ¿Por qué el enemigo está intentando hacer eso? Iglesia,
Yo le decía el jueves a mi esposa y el viernes a otra persona de la congregación, yo le di gracias a Dios. Cuando murió el bebé de Jorge Licea, le di gracias a Dios. No porque el bebé haya muerto, aunque glorificamos a Cristo por lo que Él hace. Amén. Pero le di gracias a Dios porque les hemos dicho la verdad. No les hemos ocultado la verdad de la vida en Cristo. Yo pude llamar a Jorge cuando mi esposa que contestó la llamada me dijo: Juan, acaba de morir el bebé de Jorge Lisset. No me tembló la mano para llamarlo, no porque no me duela, sino porque no les había engañado y podía decirles, sabíamos que esto podía pasar. Porque la noche anterior les recordé lo que siempre les he predicado: los cristianos enfrentamos tribulaciones, a nosotros nos pueden llegar catástrofes repentinas, el día malo puede llegarnos en cualquier momento sin previo aviso, no tenemos cómo preverlo, pero bendito sea el Señor que nos ha permitido conocer la verdad y saber que aún la muerte de ese bebé hace parte del plan divino, que aún la muerte de ese bebé muestra que Dios lo sigue amando, lo sigue cuidando, que ese bebé está en el mejor lugar en este momento, que Él no puede venir a nosotros, pero nosotros iremos a Él, como dijo David. Amén. Saber que Jorge y Licea en ese momento decían: yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios no me ha abandonado. Me dice a mí: Señor, gracias, le digo, porque les he dicho la verdad. La noche del jueves hubiera sido más fácil cuando Él le dice: estamos en la clínica, con contracciones, con fiebre alta. Juan, tenemos algo de preocupación. Ora, sí, Jorge, vamos a orar. Y vamos a clamar hasta el último minuto porque el Señor haga obra. No sabemos qué está pasando. Pero también Jorge recuerda que Dios es soberano y que Dios podría decidir llevarse al bebé o llevarse a tu esposa. No olvides eso, Jorgito. Porque podría suceder, pero vamos a orar porque Dios sane al bebé y sane a tu esposa. ¿Con qué cara le salgo yo si en esta noche le digo lo que él quería escuchar tal vez? No te preocupes, que todo va a estar bien. Lo declaro, lo decreto, lo sello en el nombre del Señor. ¿Tú crees que Satanás está detrás de los tenis de Jorge? ¿Verdad? ¿Tú crees que Satanás está detrás de que yo me ponga corbata? ¿Tú crees que si me pongo corbata van a dejar de hablar? ¿Tú crees que lo que Satanás está detrás es del Home School que montamos? ¿Que está detrás de si hemos sido evangelizados o no? ¿Te hubieras preguntado por qué? Satanás está detrás de que callemos la verdad. Satanás está detrás de que te distraigas con tanta bobada, que no puedas estar preparado para cuando llegue el día malo. Jorge es un creyente, Jorge Vargas, Jorgito. Es un creyente joven. Jorge, el Señor, a través de Jorge el jueves hablaba de creyentes que maduraban más rápido. Jorge es un creyente de esos. Pero ¿cómo maduran? Porque están atentos a qué? A la palabra de Dios. Y esa palabra, aunque dura, lo preparó para esto. ¿Cómo estaría él si no hubiera conocido que era posible? Y es posible para cualquiera. Es posible que alguno muera hoy. Es posible que llegue alguno a su casa y encuentre que hay una calamidad, se prendió la casa. Los asaltaron, los robaron. Es posible, iglesia. Es posible, hace parte de la vida cristiana. Y nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro enemigo desea acabarnos. Muchas veces Dios le permite a Satanás tocarnos como tocó a Job. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos en un evangelio falso? ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que el Señor quiere que entiendas en la mañana de hoy? Satanás desea distraernos. Satanás desea meternos en unas polémicas tontas y absurdas acerca de zapatos y de colores, de lo menos importante que hay aquí, el dinero. ¿O a quién sigue persiguiendo acá para las ofrendas? El trámite aquí de recoger ofrendas es lento porque ustedes son lentos para llenar los sobres. Si los trajeran llenos, ya, serían 2 minutos. Y no estamos por dinero. Por dinero yo pago mucho más afuera. Yo fuera podría ganarme 4 o 5 veces lo que me gano aquí.
No estamos por dinero. Estamos por sus almas. No hay nada más que importe. Por eso tenemos que decir lo que tenemos que decir. No seas ingenuo. Satanás no vino para hacernos sentir mal por la pintura. El tiempo que estás perdiendo pensando, oye, ¿verdad? ¿Por qué no han pintado hace 2 años? El tiempo que estás perdiendo pensando, oye, ¿verdad? ¿Por qué no montaron un colegio mejor? El tiempo que estás pensando, oye, ¿verdad? ¿Por qué no se pondrán este tipo de zapatos? El tiempo que estás pensando, oye, ¿verdad? ¿Por qué dijeron eso si yo vi que la Sirofenicia sí llegó? Ese tiempo deberías estar dedicado a edificar tu vida. Aprender la palabra de Dios. El tiempo que dedicas a andar buscando cuanta novelería hay por fuera. Úsalo para edificar tu vida. Les digo, quiero estudiar, hermano, estudia esto. Estoy seguro. Aquí no hay fraude. Esto, estudia esto, come esto. Transpira esto, mastica esto. Habla de esto. Vas a estar bien. No es otra necedad. Mucha gente ha conocido que ponerse a estudiar, investigar, indagar el significado de cada palabra, como dice la Escritura, termina sacándolos, engañando, dividiendo. No, hermanos, no es tiempo de estar jugando al Evangelio. Nuestro Señor viene pronto. Amén. Créeme que el Señor no va a decir, pasen los de chavitos, los que predicaban con corbata a la derecha. No va a preguntar si yo predicaba con corbata. Los de home school tampoco. Los de la pared perfecta tampoco. No va a preguntar por eso. Pasen mis siervos, mis hijos, los que me aman, los que me conocen. Los que me conocen. Amados, Dios no desea nuestra perdición. Dios desea que nos arrepintamos y seamos salvos el día del juicio venidero, el día de la ira. Termino con esto. Ezequiel capítulo 33. Siento del Señor, lo compartí con los ministros, pero siento el Señor que debo hablar con ustedes también. Para que no permitas que el enemigo ensucie tu corazón con este mensaje. Ezequiel capítulo 33, verso 1. Ezequiel 33, 1, ¿lo tienes? Dice, una vez más, está hablando Ezequiel, recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Hermanos, hoy ha sonado la alarma. Hoy ha sonado la alarma. No seas necio, no seas necia. La alarma suena, no para condenación. La alarma suena para salvación. Amén. Amén. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Moisés era un centinela.
Pablo era un centinela, los pastores somos centinelas y de hecho todos nosotros somos centinelas con nuestros hermanos. Si tú hoy, al escuchar este mensaje, el Señor ha traído a tu mente, a tu corazón, un hermano que está murmurando, tú tienes una responsabilidad hoy mismo, no mañana, hoy mismo, de acercarte a ese hermano y decirle: hermano, el Señor hoy habló, arrepiéntete. Si tú le has prestado el oído, y arrepiéntanse. Si tú eres el que ha hablado y has escuchado la voz del Señor, como dice Hebreos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron en Meribá cuando lo pusieron a prueba. Acércate al hermano que le has hablado y dile: perdóname porque yo he sido un murmurador y espero que te arrepientas por haberme escuchado. Si lo has hecho solamente en tu corazón, habla con el Señor. Pero no seas necio. Porque si te quedas callado y no tocas la trompeta, ese hermano va a morir por su pecado, pero a ti te van a hacer responsable. Somos centinelas. No es una labor agradable. No es una labor chévere estar diciendo, no. Pero es una labor que si yo no la hago, la primera palabra que a mí Dios me dio cuando me llamaba al pastorado fue esta: te voy a poner como centinela. Por eso yo no escondo nada. Y puede sonar un poco egoísta, pero no lo escondo porque sé que si lo escondo, me la van a cobrar a mí. Por eso muchas veces termino de predicar y digo: Señor, yo ya hablé. Su sangre no está sobre mí. Yo ya hablé. Yo ya toqué la trompeta y la toqué duro para que no quede duda. Hermanos, Dios no nos quiere condenar. Dios no nos quiere condenar. Así que arrepiéntete. Arrepintámonos de la murmuración, arrepintámonos de la división, arrepintámonos de la rebeldía y sometámonos a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú hoy vuelves a tocar la trompeta. Tú hoy vuelves a descender, Señor, en esa columna de nube, Señor, para llamarnos al frente por nuestro nombre. Y yo sé que muchos han escuchado su nombre siendo llamado hoy por el Señor. Señor, que sea como sucedió, que al final no hubo muerte de Miriam, que al final no hubo muerte en Aarón, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en amor. Señor, yo te pido que ningún corazón sea terco, Señor, en la mañana de hoy. Que al final de este servicio, Señor, podamos realmente cumplir con lo que está escrito. Que al final de este servicio, Señor, haya movimiento. Que las aguas se muevan. Que las aguas se muevan para traer sanidad y restauración. Que las aguas se muevan, Señor, que crucemos de un lado a otro para decirle a nuestro hermano: hermano, vamos a arrepentirnos. Hermano, vamos a orar. Hermano, vamos a tomar medidas para no ser utilizados por el enemigo. Que crucemos, Señor, el día de hoy la brecha, Dios Todopoderoso, para decirle a quien está a nuestro lado y hemos escuchado quejarse: ya no más. Ya no más, no por Juan, no por Jorge, no por los hombres, ya no más por Cristo. Ya no más porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor nos ha restaurado. Ya no más porque el Señor ha extendido su misericordia sobre nosotros y porque Él es el que ha establecido las autoridades, como dice la palabra de Dios. Él es el que las pone, Él es el que las puso allí. Y aunque son imperfectas, mientras me enseñen la palabra, mientras me guíen por el camino correcto, Señor, he de someterme como tú lo demandas, Señor, en la Escritura. Obedezcan a sus pastores, porque ellos cuidan de sus almas y lo hacen como quienes tendrán que rendir cuentas a Dios. Así que sométanse a ellos para que lo hagan de buena gana y no con contienda. Señor Dios que estás en el cielo, hoy yo clamo para que el plan del enemigo, Señor, porque sé que hay un plan del enemigo detrás de todo esto, Señor, sea desbaratado, Señor. No porque nosotros atemos y desatemos, sino porque nos sometemos a ti, nos sometemos a la verdad, nos sometemos a la Escritura y la palabra dice:
sométanse al Señor y el diablo huirá de ustedes. Resístanle y él huirá. La resistencia es sobre la palabra. La resistencia, Señor, de nosotros es en el sometimiento a tu verdad. Dios, que todo lo que hay en los corazones en la mañana de hoy, en los corazones que en este momento el enemigo le está diciendo, no seas bobo, a los corazones que el enemigo le está diciendo, sigue hablando, a los corazones que el enemigo le está diciendo, tenías derecho a expresarte. Señor, hoy haya cambio, hoy haya renovación, hoy haya restauración, porque no estamos buscando, Señor, que vengan a pedir perdón a hombres, porque los hombres somos igualmente pecadores, Señor, porque todos delante de tu presencia en ese sentido estamos condenados, Dios. Pero llegará el día en que tú separarás, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cuando esta congregación, hoy oro por esta congregación en particular, cuando esta congregación escuche el llamado a estar en tu presencia, Señor, estemos todos juntos llamados a salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, que una cosa tan tonta como la ropa, Señor Dios Todopoderoso, que una cosa tan tonta, Señor, como doctrinas que no son fundamentales, no sean utilizadas más por el enemigo para destruirnos, Señor, para acabar con nuestra comunión contigo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la lepra que hay en algunos corazones sea quitada, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sea lavada, Señor, por las lágrimas del arrepentimiento, Señor. Sea lavada por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si confesamos nuestros pecados, porque el que no confiesa sus pecados permanece inmerso y condenado en ellos. Pero aquel que confiesa tiene en el Señor Jesucristo abogado para con el Padre, porque así está escrito. Oh Dios, gracias. Gracias por hablarnos a tiempo. Gracias por hablarnos a tiempo. Gracias porque hoy no estamos lamentando la pérdida de otro hermano. Gracias porque la trompeta ha sonado. Gracias porque nos has advertido. Nosotros, Señor, desde ahora, como lo hicimos antes, Señor, yo oro como Moisés y te pido que perdones a todos aquellos que han hablado en contra nuestra. Yo en el nombre de Jesús clamo, Señor, porque no les tomes en cuenta su maldad. Yo en el nombre de Jesús reconozco que yo mismo soy pecador y que si ellos supieran verdaderamente lo que muchas veces pasa por mi mente, por mi corazón, tendrían más de qué hablar. Pero hoy, Señor, sabiendo que tú no toleras, Padre Santo, la murmuración, sabiendo que tú no permites, Señor, que se trate de dañar lo que tú has levantado, yo te pido que perdones, Dios, y que ninguna consecuencia venga sobre sus vidas, porque son nuestros hermanos, porque les amamos, Señor, porque tú has dado tu vida por ellos. Acuérdate de tu gran amor, Señor, y detén tu ira. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos ver a nadie en este lugar destruido. Por el contrario, deseamos salir de este lugar fortalecidos, Señor. Que en lugar, Señor, de miradas hayan abrazos el día de hoy. Que en lugar de prevenciones, Señor, haya unidad, Señor, porque de esa manera todos conocerán que somos tus hijos, en que seamos uno solo y que nos amemos los unos a los otros. Señor, hoy perdonamos en el nombre de Jesús todo comentario, Señor. No necesitamos saber nada más, solo queremos decirte, Dios, gracias por lavarnos, gracias por restaurarnos, gracias por hacernos verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y tenemos algo bien especial, señores. Es una cosa tremenda. Esta semana fue semana de lamentar la pérdida del bebé allí. También esta semana nació Anthony, el hijo de Elkin y Julia Catherine. Y ver cómo es el Señor y de su soberanía. Unos están celebrando la llegada de su hijo, otros están lamentando la pérdida del suyo, otros empezando matrimonios. Bueno, la vida de la iglesia es tan compleja, pero también tenemos que alegrarnos, así que nos alegramos con el nacimiento de Anthony. Amén.